Vamos de vuelta hasta Sergio Valdés, que se encuentra en la Fiscalía de la ciudad de Luque. Novedades, o por lo menos queremos saber lo último que se maneja en torno a la causa abierta contra el fiscal antidrogas Marcos Alcaraz. Sergio, ¿me escuchás? Sí, Roberto, justamente se están acomodando los colegas en la oficina del fiscal Leguizamón. Ya estamos por entrar en minutitos nada más. Va a dar declaraciones en relación al caso del fiscal Marcelo Alcaraz, que produjo este accidente, Marcos Alcaraz, que produjo este accidente ayer por la tarde. Ya, ¿y no se puede conversar con él ya que estamos ahí en la oficina? ¿Hay alguna posibilidad, Sergio? Sí, justamente vamos a ubicar nuestra cámara. Ahí estamos viendo. Vamos a empezar ya la conferencia, sí. Vamos a empezar la conferencia, vamos a ubicarnos bien. Sí. Estamos ya, compañeros. Doctor, ¿qué pasa? ¿Va a convocar al fiscal Marco Alcaraz? Bueno, antes que nada, muy buenos días a los medios de prensa presentes. Sí, en esta mañana me han comunicado que se ha reasignado la carpeta fiscal número 5378/2017 de un supuesto hecho de homicidio culposo ocurrido el día de ayer, en donde se ve involucrado el fiscal adjunto antidrogas, el doctor Marco Antonio Alcaraz. Me puse ahora a leer la carpeta, a interiorizarme lo mismo, y a partir de ahora vamos a seguir con las diligencias que ha empezado el día de ayer mi colega la doctora Francisca Gómez, y veremos que en el transcurso de la investigación a ver qué datos surgen acerca de lo que verdaderamente ocurrió. ¿Doctor, usted le convoca para declarar o cómo queda? El tema de la creación indagatoria del doctor Alcaraz, vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar tener más datos acerca de la pericia accidentológica. Y asimismo se presentaron los abogados Ricardo Prea y Jorge Cronaueter a los efectos de solicitar aceptación de cargo, y propusieron también un perito. Y vamos a esperar, vamos a tener más datos al respecto. Como les comento, hace media hora me llegó la carpeta fiscal, voy a interiorizarme un poco más y posteriormente veremos para la convocatoria a la declaración indagatoria del doctor Alcaraz. ¿Imputación, doctor, hay o no hasta el momento por homicidio culposo? No existe imputación, y todavía hasta que, te vuelvo a repetir, hasta que yo tenga resultado de la pericia accidentológica, tanto la realizada por la agente criminalística de la Policía Nacional como la realizada por el perito que propusieron ahora los abogados Prea y Cronaueter, nos vamos a tomar una determinación en cuanto a una hipotética imputación. ¿Hay un riesgo con el tema del vehículo que se le devolvió, que se puede alterar algo del tema del accidente? No, ya que no hay ningún riesgo, ya que en el día de ayer, según me puse en contacto con la gente de la comisaría y la gente de criminalística, ya en hora de la noche se hicieron todas las tomas fotográficas, todas las medidas, y pudieron revisar y analizar recoger todos los datos que le pueda servir para llegar a una conclusión exacta, o por lo menos muy aproximativa de lo que sucedió. O sea, ya si no hay hay testigos. evidencia, doctor. Ya no hay más evidencia ahora. No, la evidencia fue, o sea, así como dijiste, el auto fue devuelto por la doctora Francisca Gómez al doctor Alcaraz, pero previamente se hicieron todas las tomas fotográficas y todas las mediciones necesarias para que la gente de criminalística... ¿Por qué fueron tan diligentes en este caso, Sergio? Si le puedes preguntar, por favor. Quiso y tenía que hacerlo para llegar a una conclusión de lo que sucedió. La fiscalía ya no va a necesitar esa evidencia, el automóvil. No, ya no vamos a necesitar, por el hecho de que la gente criminalística ya recogió todos los datos que ellos precisarían para llegar a una conclusión acerca de lo que verdaderamente ocurrió en el hecho. ¿Fue muy diligente en ese caso? Yo no puedo opinar de lo que, y no voy a opinar tampoco de lo que realizó mi colega, ¿verdad? Ella en su expertise, ella es una agente fiscal de muchos años en el ejercicio de la función como fiscal, y ella en su momento habrá determinado que lo que realizaron la agente criminalística ya era suficiente como para determinar posteriormente si una conclusión exacta sobre la pericia. Cada que no habría testigos. ¿Usted qué maneja? Mira, como te dije, ¿verdad? Hace media hora me llegó la carpeta, voy a analizarla mejor, voy a hablar con la gente de la comisaría y voy a empezar con las diligencias que puedan llegar a mí a determinar lo que verdaderamente sucedió. Doctor, no tarda mucho la imputación, porque no suele ser así en otros casos.
No, al contrario, en los casos de homicidio culposo, no siempre la imputación es inmediata, en razón de que justamente al ser culposo el homicidio se tiene que determinar si verdaderamente existió impericia o negligencia por parte del conductor. Y se tiene que determinar también si esta impericia y negligencia estuvo dada por el conductor del automóvil o por el conductor de la motocicleta. Si el conductor del automóvil estaba bajo los efectos del alcohol, no es ya directamente impericia, doctor. No necesariamente. O sea, no necesariamente el que haya estado bajo los efectos del alcohol indica que haya existido una impericia al respecto, sino que el hecho que haya estado consumiendo alcohol se puede determinar a través de, puede determinar otro tipo de hecho punible también. Pero, doctor, ¿por qué a su criterio, por qué se produce el cambio de fiscal justamente en esta causa? Mira, es una cosa que tendrían que ya de determinar con la Fiscalía General del Estado a los efectos de por qué determinó este cambio. Yo no. Bueno, imputan por exposición al peligro terrestre, el tema del alcohol. Mira, como te digo, ahora, hace media hora me llegó la carpeta, voy a analizar, voy a interiorizarme, voy a hablar con la gente, voy a hablar con voy a darle la oportunidad en el hipotético caso y en el menor tiempo posible al doctor Alcaraz para que venga a ejercer su derecho a la defensa a través de la indagatoria, y una vez que yo tenga las diligencias necesarias que a mí me determinen que podría existir un hecho punible, yo procederé si corresponde a una imputación, sino que te explico por qué. Porque las diligencias inmediatas que se tuvieron que haber realizado, ya se tuvieron que haber realizado ayer, ¿verdad? Ahora ya no queda más otra diligencia inmediata que a mí me pueda determinar o no. Ahora ya es un ratito empezar a analizar y ver qué cuestiones hay. Bueno, lo que mencionó todo el fiscal Leguizamón, no sé si que... No, si es que tiene alguna estimación de en cuánto tiempo podría estar esta pericia accidentológica. Ah, bueno. Doctor, en cuanto a la pericia accidentológica, ¿en cuánto tiempo podría estar? Y mira, nosotros acá tengo en la carpeta que la gente criminalística ha realizado y nosotros inmediatamente vamos a ponernos en contacto con ellos a los efectos de que tarde el menor tiempo posible. No te podría decir un tiempo, ya depende de la gente criminalística de la Policía Nacional. Perfecto, Sergio, ¿No te muchas consulta? gracias. No, Okay. muchas gracias. Allí está. Por de pronto, entonces, aclarando el panorama, Sergio, el fiscal Marco Alcaraz no está aún imputado. El criterio de este agente fiscal es que no se debe dar este trámite con celeridad. Él quiere esperar los resultados de esta pericia accidentológica para poder determinar cómo ocurrió el hecho y a partir de allí analizar si es que corresponde o no imputar al agente fiscal. Sí, está también el agravante de lo que le consultaba, exposición al peligro. Es una situación que en otros casos por lo menos sí salen las imputaciones rápidas, ¿verdad? Teniendo en cuenta el tema de que manejó alcoholizado, le dio positivo el alcotest. Sí, perfecto, Sergio. Nivel de alcohol. Me imagino van a examinar también la graduación del alcohol que tenía el agente fiscal, las horas posteriores o las horas que pasaron para que él se realice esta práctica. Quizás ya como estás ahí cerca, una última consulta es qué criterio tiene el fiscal respecto a la graduación del alcohol. El tema de la graduación del alcohol, eso puede incidir si es 0,12, 0,80 en el tema de la imputación también, ¿no? ¿De cuánto lo que dé, ¿no? Claro, una vez que nosotros tengamos como le dije, las pericias accidentológicas, nosotros vamos a determinar qué fue lo que ocasionó, cuáles fueron las causas del accidente y si ese accidente se debió o no, o si una de las causales fue el que el doctor Alcaraz, en este caso, o la víctima, cuando tengamos también los resultados de la extracción de sangre que se realizó lo mismo, si tenía alcohol y veremos qué incidencia tuvo ese alcohol en el momento como motivo de ocasionar el accidente. ¿La imputación medida de cuánto? No, nosotros no estamos hablando, porque acá estamos hablando de un hecho de homicidio culposo. Si es si esto no sería un alcohol, si eso sería la exposición al peligro. En la exposición, la ley de tránsito dice que sería falta gravísima y determina que a partir de 0,80, 0,8 es lo que en una barrera más o menos, ¿verdad? Pero en este caso estamos analizando otro hecho punible que es el tema de homicidio culposo. Perfecto, Sergio. Bueno, ahí quedó claro. Lo que decía el fiscal entonces. Bueno, muchas gracias. Completo reporte, Valdés. Gracias.